Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Ertzaintza y Policía Local. Cuerpos de Policía del País Vasco. Volumen 2. Comunicación. Tema 39. La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. La información y atención al público. Técnicas de gestión de quejas y reclamaciones. 1. La ciudadanía como DESTINATARIA de los servicios y prestaciones públicas. 1,1. Administrado, interesado, ciudadano, cliente. El fin de las actuaciones públicas está centrado en las personas físicas o jurídicas. Para diseñarlas, los textos jurídicos y administrativos han ido utilizando distinta terminología, que ha ido evolucionando a través de los tiempos. Así, tradicionalmente, la legislación ha utilizado el término de administrado para referirse a quien entabla una relación jurídica con la administración pública. A partir de ahora nosotros nos referiremos a él como persona administrada. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 4, considera interesado a aquel que ostenta una determinada posición jurídica en un procedimiento administrativo. A partir de ahora nos referiremos a él como persona interesada. A quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas. Artículo 3. A las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar, con arreglo a las normas civiles. B. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses, cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. C. Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Como sociedad, vivimos en un proceso de cambio continuo. Cambian nuestros valores, percepciones, necesidades. En los últimos años, dentro del marco de modernización de la administración y la visión de esta como empresa de servicios, está cobrando protagonismo el concepto de ciudadano A desde el enfoque de cliente. En este sentido, las demandas de la ciudadanía van en aumento, cada vez se piden servicios más avanzados y complejos. Cobra especial relevancia su experiencia en la relación con la administración. Teniendo en cuenta que las personas son el eje de las actuaciones administrativas, este concepto sugiere una actitud más activa y exigente del servicio público y produce la necesidad de una mayor personalización del servicio. La ciudadanía deja de comportarse como administrada, sujetos pasivos, y pasa a ejercer de cliente estratégico, participativo, dinamizador de los cambios, crecientemente más exigente, menos tolerante a fallos y más acostumbrada a demandar calidad en el servicio, auténticos clientes cargados de derechos. En lo que respecta al servicio, no podemos evitar, al menos, mencionar al cliente interno, por la relevancia e implicación que tiene en la prestación de un servicio de calidad. Dentro de la administración hay departamentos que tienen un trato directo con la ciudadanía y otros que, sin cumplir esa función, juegan un papel fundamental en el buen funcionamiento del servicio público. Para que a la ciudadanía le llegue la información en la forma y el fondo exigido, la coordinación y buen funcionamiento de ambos es crucial. En este sentido,
Tengan o no contacto directo con la ciudadanía, todas las personas en la administración deben ser conscientes que trabajan para clientes y que su trabajo va a impactar en el servicio ofrecido y en la imagen transmitida. 1,2. Derechos y deberes de la ciudadanía. En lo referente a los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas, podemos distinguir dos grupos. Los derechos de los ciudadanos. Artículo 13 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas; a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico; al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y el resto del ordenamiento jurídico; a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley; a la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas; cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Los derechos de los interesados. Artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. 1. Además del resto de derechos previstos en esta ley, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción en su caso y resolución, y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos, mediante la puesta a disposición de las mismas en el punto de acceso general electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan; a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de este; a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas; a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; a cumplir las obligaciones de pago,
a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98,2. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. 2. La información y atención al público. 2,1. Orientación del servicio público hacia la ciudadanía. La Administración, como prestataria de los servicios públicos, tiene el deber de ofrecer un servicio adaptado a sus clientes, la ciudadanía. En este sentido, el servicio prestado debe ofrecerse en el momento justo y debe ser oportuno en fondo y forma. Debe ser útil, ágil, eficiente y adaptado a las necesidades de cada persona. En la mayoría de los casos, los puntos de información y de atención a la ciudadanía son la auténtica cara visible de la Administración, por lo que desempeñan una importante función y son fuente principal de la percepción del servicio que ofrece la Administración. Como estrategia para la mejora del servicio y tras observar, escuchar, conocer y analizar las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, se sientan las bases para la mejora en la atención a la ciudadanía y de la propia prestación del servicio. En este sentido, uno de los principios de la calidad total es la orientación de los servicios al cliente. Se consigue la satisfacción del cliente cuando lo que recibe es superior a lo que espera. En consecuencia, un modelo de administración moderno debe plantearse desde la base de dar a sus clientes un servicio a la altura de las expectativas. Por ello, en la actualidad se plantea una nueva forma de entender la atención al público, más cercana, adaptada a todas las necesidades, aportadora de valor, eficiente, cercana, innovadora y referente. En este camino, es fundamental el conocimiento ciudadano-cliente. Las expectativas generales son altas. Servicio eficaz y eficiente que satisfaga sus necesidades y evite trámites innecesarios. Sencillez, transparencia, claridad, rapidez en los servicios. Atención coordinada e integrada. Trato correcto y cercano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cliente es diferente y tiene sus propias necesidades que son, además, cambiantes en el tiempo. Por ello, es fundamental en este proceso. 1. El apoyo de las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, para identificar y segmentar correctamente a los clientes, analizar sus necesidades y adaptar la oferta y la demanda. Para ello, herramientas tales como el CRM, Programa para la Gestión de las Relaciones con el Cliente, son muy importantes. Para potenciar la comunicación y facilitar las gestiones, se deben poner a disposición ciudadana distintos canales de comunicación: presencial, teléfono, evolución, contact center, fax, móvil, SMS, portales web, email, TDT. 2. La antena de barrio que ejercen los puestos de atención al público. La mejora de la labor administrativa se debe basar en el conocimiento que se obtiene día a día en la relación con la ciudadanía. Dicho conocimiento permitirá determinar las necesidades y prioridades y adecuar los procesos a las expectativas y a la evolución del entorno. Esta escucha activa y las propuestas para la anticipación a las necesidades demandadas son factores fundamentales en un entorno dinámico y cambiante en el que nos movemos como sociedad. Es más que un deber legal, es un deber moral. El objetivo final será el de habilitar los mecanismos y canales necesarios para facilitar a la ciudadanía cliente información sobre sus interrelaciones con la Administración, ofreciéndole toda la información que sea de su interés, permitiéndole adjuntar documentación y hacer gestiones, abriéndole nuevos canales de participación y comunicación, haciéndole más fáciles y rápidas gestiones administrativas y eliminando la obligatoriedad de desplazamientos innecesarios. 2,2. La información.
El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, regula y desarrolla la organización, el funcionamiento y la coordinación de los servicios administrativos que centran su trabajo en las tareas de información y orientación a la ciudadanía, y establece el marco jurídico de su actuación, el contenido de su competencia, la atribución de funciones y el alcance de su responsabilidad en el ejercicio de aquellas. En este sentido, en su artículo 1 se explicita que la información administrativa es un cauce adecuado a través del cual la ciudadanía puede acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. 2,3. Tipos de información. Podemos hacer una primera clasificación de la información administrativa en función de la materia sobre la que versa, diferenciando principalmente entre información relativa a la administración. Esta información puede ser accesible por la propia administración generadora de la misma, por la ciudadanía en general y por otras administraciones, siempre en función del contenido y las limitaciones de acceso según funciones, competencias y protección de datos. Información relativa a la ciudadanía. Esta información será accesible por la persona interesada, por toda la ciudadanía en general, por la administración pública y colectivos y agentes con acceso habilitado, según funciones, competencia y protección de datos. Además, podemos realizar una segunda clasificación entre información general y particular. 1. La información general. Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, artículo 2, es la información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas, y la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que la ciudadanía se proponga realizar. La referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación. La información general se facilitará obligatoriamente a la ciudadanía, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones interesadas en su conocimiento. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los avances tecnológicos permitan. 2. La información particular. Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, artículo 3. Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración. Esta información solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesadas en cada procedimiento o a sus representantes legales. Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estará reservada a las personas a que se refieran con las distintas limitaciones normativas vigentes. Esta información será aportada por las unidades de gestión. 2,4. La atención ciudadana. La atención ciudadana, regulada en el artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, comprenderá las funciones siguientes. A. De recepción y acogida a la ciudadanía, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios y funcionarias. El momento de la acogida es muy importante en la relación ciudadanía-administración. Este primer contacto puede llegar a condicionar el resto de la relación. Debe velarse por producir la impresión más favorable. En una atención de calidad debe tenerse en cuenta factores tales como los siguientes.
Amabilidad. Ser pacientes y demostrar consideración y respeto hacia la persona y sus problemas. Cercanía. Cobra especial relevancia el lenguaje empleado y la empatía y atención con la resolución del problema. Accesibilidad. Fácil acceso a los puntos de atención y apertura de suficientes canales de acceso, presencial, web, telefónico, etc., que permita horarios de atención adecuados y adaptación a todas las personas. Puntualidad. El horario de apertura del servicio debe ser escrupulosamente respetado, a modo de contrato Administración-Ciudadanía, el cual puede además ser explicitado a través de cartas de servicio. El tiempo de espera suele tener un gran impacto negativo en la atención recibida. En caso de que sea posible y si la espera puede ser larga, es bueno informar de los tiempos aproximados de espera para ser atendidos y de las posibles causas de la demora, si éstas fueran extraordinarias. Imagen. La imagen percibida por la ciudadanía depende de multitud de factores, pero elementos tales como la limpieza, la iluminación y el orden en las instalaciones contribuyen a una buena o mala percepción del servicio. Otro factor que puede impactar negativamente y que se debe cuidar al máximo es la imagen personal, vestimenta adecuada, higiene personal, etc., así como la actitud en la atención al cliente, evitando pérdidas de tiempo no justificadas. Eficiencia y fiabilidad. La formación y permanente actualización del conocimiento contribuirá a ofrecer un servicio de calidad. Además, se deben desarrollar los trabajos de forma rigurosa y cuidada. Comunicación, escucha activa. Uso de lenguaje correcto, sin tecnicismos innecesarios, evitando expresiones muy coloquiales. Ofrecer la información necesaria, ni aburrir ni ofrecer poca información. Iniciativa y flexibilidad, búsqueda de alternativas. Anticipación a los problemas. Empatía e interés, y disposición a solucionar los problemas que puedan aparecer. Credibilidad y fiabilidad, ser claro y directo y cumplir con los compromisos adquiridos. B. De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que la ciudadanía requiere sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. El uso de modelos normalizados contribuirá a facilitar la función de información y las posteriores funciones. Los modelos normalizados son impresos puestos por la Administración a disposición de la ciudadanía para formular solicitudes, declaraciones, alegaciones, recursos o cualquier pretensión o manifestación de voluntad ante la misma. Durante las distintas funciones de información se deberá 1. Concretar, haciendo preguntas específicas y aclarando aspectos confusos. 2. Informar, ofreciendo los datos que el ciudadano o la ciudadana necesita saber, utilizando un lenguaje a la par correcto y asequible. 3. Actuar correctamente y con rapidez, consultando al departamento correspondiente cuando sea necesario. 4. Asegurar, informando al ciudadano o a la ciudadana de lo realizado e indicando los pasos siguientes si los hubiera. C. De gestión en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. D. De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por la ciudadanía o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración. E. De recepción de las quejas y reclamaciones de la ciudadanía por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. Por otro lado, mediante convenio de colaboración, suscrito por distintas administraciones públicas, podrá acordarse que desde las oficinas de información y atención de cualesquiera de ellas pueda ofrecerse la información administrativa de las otras, articulándose los mecanismos de comunicación necesarios para el intercambio de la información,
así como la creación de oficinas integradas de información con participación de varias administraciones públicas. Real Decreto 208/1996 de 9 de febrero, artículo 10. 2,5. Oficinas de atención al público. Las oficinas de atención ciudadana son dependencias o espacios físicos que la Administración dedica al contacto directo con la ciudadanía, a los efectos de obtención de información, orientación y asesoramiento sobre las prestaciones, servicios y procedimientos, la recepción de documentación, solicitudes y comunicaciones, la práctica de comparecencias personales de las personas interesadas o, por último, la realización de gestiones directamente relacionadas con las competencias o servicios de la Administración. En el ámbito del Estado, la organización de la información administrativa, desde la definición de las unidades de información administrativa hasta las oficinas de información y atención a la ciudadanía, viene regulada por el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. Por su parte, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece, entre los principios regulados en su artículo 4, que la actuación de la Administración debe asegurar a la ciudadanía la efectividad de sus derechos cuando se relacione con la Administración, y la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. Asimismo, dispone que la Administración desarrollará su actividad y organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas periféricas, de manera que la ciudadanía pueda resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de interés general por medios telefónicos, informáticos y telemáticos. La accesibilidad en las oficinas de atención ciudadana. Teniendo en cuenta que para la Administración todos los ciudadanos y las ciudadanas deben ser iguales en el trato, el servicio deberá adaptarse a aquellos con más complicaciones. En este sentido, el diseño y configuración de las oficinas de atención deben ser absolutamente integradoras. La misma Constitución española insta a los poderes públicos a realizar una política de integración de las personas con discapacidad. El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. En este ámbito, se relacionan un conjunto de medidas que definen las condiciones de accesibilidad que habrán de reunir las oficinas y servicios de atención ciudadana, salvo de manera excepcional cuando en el edificio en el que se ubique la oficina, o en su entorno, concurran circunstancias de infraestructura o protección del patrimonio que hagan su aplicación imposible material o económicamente. Dichas medidas son las siguientes. 1. Medidas de accesibilidad de las oficinas de atención ciudadana. Ubicación de las oficinas de atención. Se ubicarán en entornos que garanticen el acceso de las personas con discapacidad. Las decisiones sobre la ubicación de estas oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones. Con carácter preferente y siempre que resulte posible, la oficina se ubicará en planta a nivel de la vía pública. En caso contrario, deberá disponer de rampas de acceso o ascensores con características que permitan su uso autónomo y seguro por personas con discapacidad. La oficina debe estar correctamente señalizada visualmente desde el exterior, de tal forma que sea fácilmente identificable. La señalización deberá ser diseñada de modo que resulte inteligible y comprensible por parte de las personas con discapacidad intelectual. Al menos uno de los itinerarios que una los accesos de la oficina con la vía pública, con los servicios o edificaciones anexas y con los aparcamientos, deberá ser accesible de acuerdo con las condiciones establecidas para un itinerario urbano accesible. En el caso de disponer de plazas de aparcamiento, reservarán un número suficiente de plazas, convenientemente señalizadas,
destinadas en exclusividad a personas con movilidad reducida, con dimensiones adecuadas para el acceso lateral y posterior a los vehículos, garantizando la existencia de itinerarios accesibles entre las plazas y la propia oficina. Acceso a las oficinas de atención. Los accesos deberán diseñarse de modo que faciliten su utilización por las personas con discapacidad, en especial en lo relativo a las puertas, intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada. El diseño y ejecución de los accesos a las oficinas tendrán en consideración las siguientes recomendaciones. El espacio adyacente, tanto interior como exterior, a la puerta de acceso a la oficina debe ser horizontal y no presentar obstáculos, permitiendo la aproximación y la apertura de la puerta de forma autónoma a todas las personas usuarias. El suelo será continuo entre el espacio exterior e interior. Cualquier elemento en el suelo como canaletas de recogida de agua, felpudos, etc., estará enrasado con el pavimento. Junto a la entrada principal, preferiblemente a la derecha de la puerta, un cartel indicará en su caso el número y letra del portal, además del uso en casos de edificios de interés general. Dichos carteles tendrán buen contraste, diferenciación de textura o color, y se situarán a la altura adecuada. Los intercomunicadores y sistemas de aviso o llamada serán accesibles, tanto por su modalidad de uso, texto y voz, como por su localización. Las puertas de entrada serán accesibles a las personas usuarias, tanto por su sistema de apertura, corredera o abatible, por las dimensiones de su hueco de paso libre, por sus mecanismos de apertura y cierre y por las fuerzas de maniobra para ejercer la apertura. Las puertas automáticas deberán cumplir las especificaciones citadas en el punto anterior y, además, aquellas que eliminen los riesgos de atrape o golpe. Si se dispone de puertas cortavientos, el espacio existente será tal que permita a todas las personas usuarias la maniobrabilidad, la aproximación y la apertura de las puertas. Cuando las puertas sean acristaladas o de vidrio se protegerán de forma que se eviten roturas por impacto y se señalizarán mediante dos bandas horizontales de 20 centímetros de ancho, de contraste cromático con el resto de la superficie, colocada, la primera a una altura entre 100 y 120 centímetros, y la segunda entre 150 y 170 centímetros. Se evitarán los cristales que produzcan reflejos en su superficie. Recepción en las oficinas de atención. Las zonas y sistemas de recepción de las oficinas de atención ciudadana, en particular los vestíbulos y sistemas de control de acceso y seguridad, deberán organizarse de modo que se garantice su utilización por las personas con discapacidad. A este efecto se tendrán en consideración las siguientes recomendaciones. Los sistemas de control de acceso no supondrán obstáculo para la circulación de personas con problemas de deambulación o usuarias en sillas de ruedas, ni para la circulación de personas que utilicen otros dispositivos de ayuda a la movilidad como perros guía o de asistencia o bastón de movilidad. Tampoco deben interferir con dispositivos personales electromagnéticos, tales como marcapasos y prótesis auditivas. Cuando el sistema de seguridad o control de acceso no tenga las dimensiones suficientes para permitir el paso a personas en silla de ruedas, se tendrán previstas medidas o medios alternativos para pasar este control, de forma que la persona permanezca con su ayuda técnica. Los sistemas de seguridad tienen que estar debidamente señalizados y ofrecer indicaciones precisas sobre qué se debe hacer en casos particulares, como sillas de ruedas, prótesis auditivas o marcapasos. El vestíbulo de recepción se organizará de forma que facilite la orientación a las personas usuarias. A estos efectos, se señalizarán visual y táctilmente los recorridos que den acceso a las diferentes zonas y usos del edificio, a los núcleos de comunicación vertical, además de los accesos y salidas del inmueble. Si la oficina estuviera dotada de zona de espera, esta contará con mobiliario concebido con arreglo a criterios de diseño para todas las personas. Señalización interior de las oficinas. La señalización interior estará expuesta en un lugar cercano a la entrada o fácilmente localizable, teniendo en cuenta los usos y las características de la dependencia y las siguientes recomendaciones. Los paneles de información gráfica, permanente o temporal,
Estarán situados paralelamente a la dirección de la marcha y siempre que sea posible, adyacentes a alguna pared o superficie, de tal forma que no queden ocultos por ningún obstáculo. El contenido de la información será conciso, básico y con símbolos sencillos, fácilmente comprensible, evitando toda información superflua. La información relevante se dispondrá al menos en 2 de las 3 modalidades sensoriales, visual, acústica y táctil, alto relieve o braille, para que pueda ser percibida también plenamente por las personas con discapacidad visual y auditiva. La señalización visual se acompañará con símbolos o caracteres gráficos, preferentemente los símbolos estándar internacionales que amplían su comprensión. La señal debe diferenciarse del entorno. Se usarán los colores de mayor contraste entre figura y fondo en elementos como texto y soporte y paramento donde se ubica, puertas y picaportes, pasamanos y mecanismos, y las letras o números no deberán situarse sobre ilustraciones o fotografías que limitan el contraste y dificultan la discriminación. A fin de atender a las personas que usan prótesis auditivas, la señalización acústica se adecuará a una gama audible y no molesta de frecuencias e intensidades, y se usará una señal de atención, visual y acústica previa al mensaje. El nivel de presión sonora de los mensajes audibles debe superar al menos al nivel sonoro de fondo. En la megafonía, se intentará conseguir un bajo nivel sonoro, pero bien distribuido en la estancia o edificio a través de numerosos altavoces de banda ancha, y bien distribuidos. Se utilizará una señal de atención previa al mensaje. La megafonía estará acondicionada con los bucles de inducción magnética y amplificadores de campo magnético necesarios para posibilitar la mejor audición a personas usuarias de audífonos. Toda la información emitida por megafonía debe mostrarse también en paneles textuales bien visibles. La señalización táctil se proporcionará mediante texturas rugosas y caracteres o símbolos en alto relieve y en braille. Los sistemas de recogida de número o cualquier sistema establecido para los turnos deben ser plenamente accesibles en su localización y manejo, y contar con medios de información visuales y sonoros. Los sistemas de aviso, incluyendo los de alarma o avisos de peligro, deben ser emitidos simultáneamente por medios sonoros y visuales fácilmente comprensibles y reconocibles. Configuración de los puestos de atención. Los puestos de atención se ubicarán de forma que sean fácilmente localizables y de manera que no obstruyan o entorpezcan la circulación en el edificio. Tanto si está dotado de personal de atención, o es un punto de información que gestiona el propio usuario de forma autónoma, se diseñará de manera que permita la aproximación y uso a todos los usuarios. En la configuración de los mismos se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones. La altura de los mostradores y puntos de información debe ser adecuada para recibir a todo tipo de usuarios. Al menos una parte del mostrador o mesa de atención ha de estar a la altura de una mesa de trabajo, para atender a personas de diferentes alturas, usuarios de sillas de ruedas y muletas o, en general, personas que necesiten sentarse. El espacio de circulación inmediato a los mostradores y puntos de información debe estar libre de obstáculos y disponer del suficiente espacio de maniobra para que quienes utilicen silla de ruedas puedan aproximarse a ellos. Los mostradores y puntos de atención no dispondrán de vídeos u otros obstáculos que dificultan la transmisión del sonido y la comunicación visual entre el usuario y el empleado o empleada. Los mostradores y puntos de atención deberán contar con sistemas de bucle de inducción magnética debidamente señalizados para permitir a las personas usuarias de prótesis auditivas la mejor audición y comprensión posibles. Los puntos con información telefónica, así como cualquier tipo de servicio de atención telefónica al ciudadano, estarán dotados con sistemas de telefonía de texto, de fax y de permitirlo técnicamente, de videotelefonía para facilitar la lectura labial. Asimismo, el personal deberá estar formado y conocer su correcta utilización. Sistemas interactivos de información. Los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal estarán dotados de sistemas de información complementaria tales como paneles gráficos, sistemas audiovisuales y pantallas táctiles.
Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones. Su ubicación será accesible y fácilmente localizable. Su altura y demás dimensiones deberán ser las adecuadas para un uso normalizado por todo tipo de personas con discapacidad. Deberá asegurarse su interacción regular con personas con dificultades de manipulación. Toda la información en formato texto debe estar también en modo sonoro. Toda la información sonora debe estar transcrita en formato texto. Los dispositivos audiovisuales que se empleen deben contar con sistemas de amplificación y mejora de la señal auditiva. Debe existir confirmación con mensajes sonoros de todas las acciones activadas. Los mandos, el teclado y los botones deberán estar adaptados con etiquetas o iconos de alto contraste, letras grandes, en alto relieve y braille. Las pantallas deben de ser antirreflectantes y tener buen contraste. La información debe ser clara, sin demasiadas opciones en una misma pantalla y permitir un dilatado tiempo de respuesta. Las pantallas táctiles tendrán un sistema alternativo de acceder a la información para todas las personas que lo precisen. Este sistema se basará en la verbalización de las distintas opciones de información y se activará mediante la pulsación de un área sensible al tacto situado en la parte inferior izquierda y etiquetado con la expresión «Uso fácil», que una vez pulsada informará con breves instrucciones sobre cómo utilizar el sistema. Elementos accesorios en las oficinas de atención. Las oficinas de atención deberán contar al menos con un área higiénico-sanitaria accesible. En la colocación del pavimento en las oficinas de atención, así como en los sistemas de seguridad contra incendios de los que dispongan las oficinas, se tendrán en consideración las características, criterios técnicos y especificaciones técnicas de accesibilidad. 2. Medidas para garantizar la accesibilidad en relación con los impresos y documentos administrativos. Se garantizará la disponibilidad de los documentos e impresos destinados a la ciudadanía en condiciones de plena accesibilidad para personas con discapacidad, mediante su ubicación en estantes, dispensadores u otro mobiliario que permitan la máxima autonomía de estas personas para obtenerlos. A requerimiento de la persona con discapacidad, se ofrecerán en formatos alternativos utilizando tipografías grandes o ampliadas, en braille, o bien se contará con personal de apoyo para facilitar su cumplimentación. Además, los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible. Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, sin que se utilicen siglas o abreviaturas. Los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita. En los impresos destinados a cumplimentación por la ciudadanía, se reservarán espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se evitará la utilización de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste. Deberán ir acompañados de instrucciones claras y concisas. 3. Medidas para garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios de atención a la ciudadanía. En la prestación de servicios verbales de atención a la ciudadanía, a través de interlocución personal presencial o por medio del canal telefónico o análogo, se seguirán las especificaciones técnicas de accesibilidad. En la formación del personal de la Administración encargado de la prestación de servicios de atención ciudadana, se atenderá especialmente al conocimiento de las distintas discapacidades y sus consecuencias en el desarrollo de los servicios de atención, en el trato e interacción con las personas con discapacidad y en el uso de medios auxiliares facilitadores de dicho trato. 3. Técnicas de gestión de quejas y reclamaciones. 3,1. Las objeciones. Como hemos comentado, las quejas y reclamaciones son recursos que utilizan las personas para decir que su necesidad no ha sido cubierta. Son uno de los cauces para recoger la voz ciudadana. En términos de atención al público, las trataremos como objeciones. Por tanto, cuando la objeción es real, ofrece información de un problema u obstáculo que se ha encontrado y que hay que resolver. Indica una posible mejora en la atención.
Nos ayuda a ajustar los procesos administrativos, anticipar necesidades y a medio plazo a mejorar la satisfacción ciudadana. Las objeciones pueden presentarse en cualquier momento, y pueden hacerlo en forma de silencio, indecisión, duda, protesta, queja o reclamación. Para afrontar cualquier objeción presentada, se deberá contar con el máximo de información posible para intentar solventarla en el menor tiempo posible. 3,2. Las quejas y reclamaciones. Las quejas y reclamaciones son informaciones facilitadas por la ciudadanía para poner en el conocimiento de la Administración deficiencias en los servicios, información incorrecta o respuesta errónea, trato deficiente, tiempo de respuesta demasiado largo, pobres infraestructuras, mala señalización de tráfico, etc. Se formulan como consecuencia de una disconformidad con la respuesta recibida, bien sea en fondo o en forma, teniendo en cuenta que la presentación de la misma no supone la incoación de un expediente administrativo. Además, el ciudadano o la ciudadana pueden presentar sugerencias o avisos, que son propuestas destinadas a mejorar los servicios públicos. Estas podrán presentarse por escrito o verbalmente, no siendo necesaria la identificación de la persona que la presenta, salvo que la persona desee comunicación al respecto. Reclamación. Las reclamaciones son informaciones facilitadas por la ciudadanía en las que expresan insatisfacciones con el contenido dado a su demanda. Por ejemplo, información errónea o ausente. Se trata de algo objetivo, y en general puede ser debido a una atención o mala gestión de la demanda ciudadana. Actuando diligente y profesionalmente, se soluciona el problema. Queja. Las quejas son informaciones facilitadas por la ciudadanía en las que expresan desacuerdos en el trato personal recibido del de la profesional que le ha atendido, con la forma de la respuesta a su demanda. Por ejemplo, retrasos injustificados en la atención, trato descortés o desconsiderado, incorrecto comportamiento del personal de la administración, desentendimiento del problema, discriminación, incumplimiento de compromisos, etc. Aparece con el discurrir de la relación entre el personal administrativo y la ciudadanía. Son percepciones, aspectos subjetivos que no afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, y el personal administrativo puede no darse cuenta del motivo que lo produce. El efecto percibido suele de desconsideración hacia la ciudadanía. 3,3. La atención de las quejas y reclamaciones. Un servicio de calidad se basa en buenos y buenas profesionales que proporcionan un trato cercano y personalizado, transmiten una buena imagen y se esfuerzan al máximo en atender las solicitudes y proporcionar soluciones, lo que, sin duda, será valorado. En definitiva, ante cualquier objeción, queja, reclamación, etc., es recomendable tener en cuenta los siguientes puntos. Adoptar la actitud necesaria. Disponerse a resolver la situación adoptando una actitud positiva. Huir de la pasividad y la falta de interés ante los problemas. Mantener la calma. Escuchar. Averiguar la causa de la objeción. Permitir expresar el malestar de la persona que tenemos delante y mostrar empatía. Una vez expresada la queja o reclamación, se darán las condiciones correctas para que nos traslade su problema. Un buen diagnóstico será fundamental para la resolución del problema, y este se basa en la observación, la intuición y las preguntas adecuadas. Preguntas abiertas. Son las que más información proporcionan y nos situarán rápidamente en el problema. ¿Qué sugiere usted? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Puede contarme qué ha pasado? Preguntas cerradas. Sirven para profundizar y demostrar interés en ayudarle. Resumir lo que ha dicho. Se demuestra entendimiento del motivo de la objeción y empatía. Analizar la situación e investigar el origen y gravedad de la queja o reclamación, si es fácil o difícil de resolver, si requiere la intervención de terceras personas, etc. Resolver. Ofrecer siempre soluciones a la medida. En el supuesto de no encontrar solución, plantear alternativas. En caso necesario, acompañamiento y derivación a un tercero con el objetivo de la resolución del problema. Involucrar a la persona a la hora de encontrar una solución adecuada. En caso de que la persona no tenga razón, ofrecer explicaciones objetivas y detalladas.
En caso de que tenga razón, solucionar el problema con la mayor agilidad y profesionalidad y ofrecer disculpas en nombre de la organización. En ningún caso se deberá criticar a otros empleados o empleadas, al propio ciudadano o ciudadana, a otras administraciones, otras áreas, etc. Tampoco conviene entrar en justificaciones que pueden ser interpretadas como excusas e inmovilidad en la posición. Asegurar. Se deberá informar de los avances y gestiones realizadas para la resolución del problema, informar de los errores corregidos e indicar los pasos siguientes a realizar, por parte de la administración o por parte de la persona que ha presentado la objeción. 3,4. Los diferentes perfiles de la ciudadanía. Cada persona es un ser único y percibe la realidad de una forma particular, por lo que es importante que las personas de atención al público puedan identificar rasgos comunes y conozcan sencillas técnicas que les ayuden a realizar una atención exitosa. Persona que se muestra conflictiva. Suele hablar en tono alto, nada parece agradarle, busca la discusión eterna y considera que siempre tiene razón. Ante este tipo de comportamientos optaremos por no discutir ni entrar en su provocación constante. Habrá que ser paciente, dejarle hablar y mantener la calma. Persona indecisa. No parece escuchar, pregunta varias veces lo mismo, su expresión es ausente y distraída. En este caso habrá que velar por concentrar su atención en los aspectos más críticos de la comunicación. Persona tímida. Se comunica con dificultad. No termina las frases, utiliza un tono de voz muy bajo y no expresa con claridad lo que quiere. Ante estas personas se velará por crear un clima de confianza, ofrecer una explicación amplia, asegurando que nos entienda, ya que difícilmente nos dirá que no ha entendido algo. Persona acelerada. Son personas impacientes que no soportan la idea de perder el tiempo y que en la escucha suelen obviar lo que no consideran fundamental. Se les escuchará con atención para dar una respuesta clara y concisa, fijando su atención en los puntos básicos. Persona reflexiva. En general son personas de comunicación lenta. Se les escuchará con atención y se repetirán las explicaciones en distintos términos. Persona altanera. Sabe más que nadie de todo y suele ofrecer soluciones a sus propios problemas. Orgullosa y de carácter impositivo. Habrá que escuchar con atención y dar importancia a sus ideas, tratando de presentar la mejor opción como si fuera la propuesta por ella. Persona minuciosa y preparada. Comunica con gran claridad lo que quiere y desea información exacta, profesional y concreta. En este caso, será especialmente crítica la demostración de eficiencia y profesionalidad. La forma de interactuar con la ciudadanía va a depender también de nuestra posición en la relación. Esto es, si en la tramitación se encuentra en juego el cumplimiento de una norma o un bien común, nuestra actitud será rígida y no será en ningún caso colaborativa. Si por el contrario la persona tiene parte de razón, buscaremos la cooperación, el compromiso y el bien común. 3,5. Proceso de gestión de las quejas y reclamaciones. Para que las quejas y sugerencias sean una buena base de conocimiento para la mejora del servicio, este debe establecerse de forma inequívoca en cada uno de los momentos del proceso. Identificación y comunicación de los detalles del servicio. Los canales para la presentación de las mismas deben estar perfectamente identificados y deben ser conocidos por toda la ciudadanía. Se deberá comunicar y deberá quedar perfectamente establecido dónde se pueden presentar quejas y reclamaciones y cómo debe hacerse. Los lugares para la presentación de las quejas y reclamaciones deben ser fácilmente accesibles y con un horario claro y definido. La forma de presentación de las mismas deberá ser clara y sencilla. Entre otras, deberá estar fácilmente accesible y bien comunicada la siguiente información. Lugar o lugares donde se puede realizar la queja o reclamación. Canal o canales que se pueden utilizar para la presentación de la queja o reclamación. Forma de interponerla. Proceso de tratamiento de la queja o reclamación. Derechos. Plazos máximos. Canal o canales que se pueden utilizar para obtener información sobre el estado de la queja o reclamación. Admisión de reclamaciones y quejas.
Las personas que deseen poner una queja o reclamación, y con el objeto de poder disponer del derecho a obtener respuesta, estarán obligadas a facilitar los siguientes datos: nombre y apellidos o razón social, DNI o CIF, dirección, vía pública y número, localidad y código postal. Objeto de la queja o reclamación, con expresión razonada de los argumentos que la sustenten y de la documentación que estimen pertinente. En general, las quejas y reclamaciones se presentarán siempre por escrito y suele requerir la acreditación de la persona que la presenta. Canales de presentación, cualquiera de los habilitados a tal efecto, presencial, web, etc. Respuesta. Se diferenciarán dos tipos de respuestas en dos momentos bien diferenciados del proceso. 1. Respuesta inmediata, acuse de recibo, con el aviso de recepción de la queja o reclamación. 2. Respuesta una vez tramitada la queja y como respuesta a la misma, tras la fase de tramitación. Tramitación. La queja o reclamación se registrará asociada a un identificador único, a través del cual la persona interesada pueda identificarla. Se les asociará una categoría en función de la gravedad y el impacto en el servicio. Las quejas o reclamaciones se evaluarán con objetividad, priorizando las de mayor gravedad y solicitando cuantos informes sean necesarios para clarificar totalmente el motivo de las mismas. Resolución y respuesta. Deberán resolverse con prontitud, manteniendo informada a la persona reclamante sobre el estado de su queja. En función de la temática, habrá establecidos unos tiempos de resolución máximos. Una vez solucionada, se procederá a su cierre, informando de dicho cierre a la persona interesada y poniéndonos a su disposición para cuantas aclaraciones sea necesario. Evaluación de las quejas y reclamaciones como base del proceso para la mejora continua. Se analizarán por un órgano independiente para analizar tendencias, identificar y eliminar las causas de los problemas,